Bueno, este es el parcial número 1 del pensamiento sistémico. Nuestro grupo está conformado por Nicolás Rivera, Luis Sánchez y Jonathan Mayor en la cámara. Bueno, pues básicamente estas fueron las entrevistas que hicimos. Entre ellas hay un médico, un auxiliar de contabilidad, hay un gerente de un banco en Palmira, hay un bodeguista, un mecánico que trabaja en el área de la metalúrgica, y pues ya básicamente esas son pues, las entrevistas que hicimos. Este es el primer abuelo, su nombre es Jorge Arroyo. Él es gerente del Banco Central Hipotecario en Palmira, el transporte, el medio ambiente y pues cómo era su ambiente laboral, digamos que en el banco. Bueno, respecto al medio ambiente, pues él decía que pues en su área, en el banco, manejaban pues la parte de la reducción de los desperdicios, pues hacían jornadas ecológicas y pues tenían responsabilidad ambiental. O sea, a pesar de la época, manejaban estos ámbitos. Digamos que en el transporte, pues él nos contó que antes no había como mucho tráfico, la ciudad era de tamaño intermedio y pues había poca demanda de vehículos. Además existían vuelos buses urbanos y la gente pues se apoyaba mucho en eso. Y pues había poca polución, dada la la baja demanda de autos. Pues en el área de tecnología, pues a él le tocó la llegada del PC, pues del computador. Ahí pues él tuvo que capacitarse pues para el uso de eso, reemplazaron digamos como base de datos, listados y cosas así. Pues los problemas pues fueron como romper paradigmas y pues capacitarse básicamente. Bueno, pues al llegar a estas tecnologías hubo un óptimo desempeño de los procesos pues, en el banco. Digamos que también pues ya en su ámbito laboral, pues él se encargaba de la dirección general, entonces pues optimizaba como los recursos, los materiales y pues ante todo manejaba como un buen trato hacia sus compañeros y pues sus dirigidos. Ya. Continuamos con nuestro abuelo Arturo Lemos, quien se desempeñó en el área de la salud, hacía campañas para enfermedades que le daban a las comunidades negras. Allí conoció su primer amor, y con la que se casó, a quien tuvo que dejar el trabajo de la campaña de las enfermedades para quedarse con su familia, ya que viajaban constantemente y él debía centrarse solamente en su familia, ya que tenía hijos. Entonces por eso deja a un lado su trabajo. Después viaja a Cali por sus hijos y pierde una oportunidad de trabajo que le ofreció la registraduría en el Meta. Entonces su familia estaba en Cali y el viajar al Meta pues le queda imposible mantener su contacto directo todo el tiempo con su familia. Decía que la educación en esos tiempos no era importante. Hizo un técnico en 4 años en el bachillerato, y para ocupar un alto cargo en la industria era necesario que fuera honrado y tener valores. No era tan importante el estudio como lo es ahora. Pocas mujeres en el trabajo de ellos, o sea que predominaba el machismo. Tenía un buen trato a los empleados, el jefe, y la comunicación era excelente. El jefe empleado siempre se la llevaba muy bien. Había cero discriminación en cuanto a la política, religión y raza. Nunca tuvo problemas con ellos. Este es el abuelo Ítalo Rivera. Ítalo Rivera, quien trabajó como un mecánico de la industria metalúrgica, en el cual en esos tiempos se basaban más que todo en los motores a gasolina. Él manifestaba que había grandes oportunidades de trabajo, todo el tiempo mantenía trabajando y trabajaba durante largos años, era muy estable el trabajo. Trabajaba en una planta de producción a partir de un diseño establecido, y siempre vivía cerca donde trabajaba. Por ejemplo, vivió en Bogotá y tuvo que viajar y trabajaba en Bogotá y tuvo que vivir cerca
a donde trabajaba. Siempre era cerca, lo más cerca que pudiera. Después, él vio la llegada de las máquinas, él no lo ve como si fuera un problema para el trabajo, sino que es bueno porque le ayuda a disminuir el nivel pues, de estrés, de trabajo, le ayuda a disminuir toda la carga. Bueno, Ítalo, en cuanto a los servicios, dice que a medida que crecía la industria, la infraestructura física del país al igual crecía. También manejo de información era muy básico. A comparación del abuelo explicado por Luis, la información que manejan en la época de él es muy diferente a la del abuelo que explicó Luis. Entonces, este abuelo es Manuel Salomón. Él trabajó como bodeguista en una empresa. En esa empresa, él nos contaba que en esa época se trabajaban por tareas. Todas las actividades no era como que usted llegue y trabaja un mes, que le pagan a final de mes o le pagan cada quincena, no, allá le pagan por tareas, pues en la época, en la empresa donde él estaba. También nos contaba que él vio el cambio de las maquinarias rústicas que habían. Pues las maquinarias que habían en esa época cumplían con lo que tenían que cumplir. Eran máquinas sin ergonomía, eran máquinas que no pensaban en el operador, máquinas que solo querían trabajar. Las empresas en esa época no tenían un pensamiento ecológico como la tienen muchas empresas ahora. Debido a eso, era poco. Las únicas empresas que se dedicaban a reciclar eran empresas cuyos negocios eran dedicados al reciclaje. También se veía que en esa época, aunque las mujeres no eran discriminadas físicamente, no eran maltratadas físicamente, se veía como una especie de discriminación laboral. No se veían muchas mujeres trabajando en las empresas a comparación de cómo son ahora. Ella trabajó como auxiliar contable en una empresa X. Ella nos contaba que el inventario que ella era encargada de hacer la contabilidad, y que en esa época los programas para hacer las contabilidades solo lo tenían las empresas, las multinacionales, las corporaciones, ya que el costo de esos programas eran muchas veces las cuentas a mano, ya libros contables. No, ella cuenta que esa época a comparación a la actual, era mucho más laborioso ya la contabilidad en esa época, ya que como todos los datos eran manuales, había más posibilidades de equivocarse. Pues el humano no se equivoca, la máquina no. Pero también nos dice que ella piensa que ese cambio de las tecnologías antiguas a las fue poco productivo para la humanidad, porque eso hizo a las personas de la actualidad que tuvieran menos pensamiento crítico frente a las cosas. Muchas gracias. Pues nuestras entrevistas y con nuestros mapas mentales de nuestros respectivos abuelos. Bueno, empezando. Bueno, hay una relación entre las relaciones familiares. Pues este abuelo muestra que dice que ahora las relaciones no son tan importantes como era antes. Antes era primero la familia y después el trabajo. Ahora es diferente. Otra es la del medio ambiente, pero pues aquí vemos es como un contraste entre dos visiones diferentes, porque digamos que en la empresa o en el banco donde trabajaba este abuelo, ellos sí manejaban como cierta responsabilidad por el medio ambiente a pesar pues, de la época, mientras aquí era todo lo contrario, pues se veía como más el deterioro pues, del ambiente y ese tipo de cosas. Bueno, tenemos otro semejanza en la industria, que el trabajo estaba por montones, la oportunidad de trabajo siempre estaba a la orden para cualquier persona que quisiera trabajar. O sea, el que no trabajara era porque no quisiera.
Ambas se ve que a medida que aumenta la industria en Colombia. Otra era la salud. La salud también se ve, ahora la salud se ha deteriorado, es lo que manifiesta este abuelo. La salud se ha deteriorado mucho y antes la salud era muy importante para la sociedad, aunque los avances tecnológicos no eran tan avanzados como ahora.